2016, un año lleno de tendencias, modas pasajeras, retos en YouTube y demás cosillas que fueron una transición o más bien una evolución en el mundillo del Internet, y las analizaremos con un criterio digno de alguien que no tiene ni idea. Repasaremos lo vivido de aquellos tiempos y cómo estos han cambiado hoy en día. Empecemos por lo básico. Durante esa década, hablo de la época 2010 a 2020, hubieron bastantes cambios, y aunque solo analizaremos lo que sucedió a mediados de esta o en inicios de su segunda mitad, veremos todos aquellos sucesos que nos marcaron a toda una generación. Como sabemos, cada generación se divide en segmentos de 20 a 30 años, que es cuando alguien nace hasta que se hace adulto, y durante 2016 se veía una clara referencia a los años 90, que por si no sabían, las modas y tendencias tienden a repetirse en ciclos de 20 años, pero esto ha sido acelerado debido al crecimiento de redes sociales y cómo estas impactaron en el flujo de información, acelerando absolutamente todo lo que percibimos en nuestro mundo real, dejándonos así tan solo 10 años antes de que alguna moda o tendencia se vuelva obsoleta y volvamos al inicio del ciclo. Entonces, en 2016 muchas modas fueron un reflejo de la repetición de hace 20 años atrás, es decir, los años 90. Antes de entrar en los temas que fueron tendencia en 2016, analicemos cómo era la moda y cultura de los 90. Si gustan saltarse esa parte, les recomiendo adelantar al minuto, pero si quieren tener más contexto, veamos qué sucedió en los años 90. Partamos porque en 1991 se lanzó la World Wide Web. Aunque fue creada en 1989, fue hasta ese año que llegó al público como hoy en día conocemos el Internet, desde envíos de archivos, información, documentos, videos e imágenes, y fue un sistema de información basado en hipertexto que permitía realizar tareas básicas de una computadora y subirlas a la red. Dicho sistema fue creado por Tim Berners-Lee. Este sistema revolucionó el uso de las computadoras lanzando una versión más simple del Internet y los enlaces que conectaron a los consumidores y usuarios. Así que no es sorpresa que en años posteriores el uso de Internet haya ido creciendo como hoy lo conocemos. Además de las caricaturas de la infancia, la salida de la Super Nintendo y en años posteriores la Nintendo 64, y estos eran anunciados en comerciales de TV que hoy en día pocos recuerdan. Hablemos pues de la cultura pop, la música y la moda, para recordar o darle un vistazo a cómo esta cultura influyó años posteriores a series, películas y algunos otros comportamientos. Y durante dicha época hubo un auge en la moda estilo grunge y pop comercial, siendo la década donde la mayoría de los jóvenes buscaban su identidad dentro de estos géneros y cómo la música y lo que veíamos en televisión influía más en nosotros de lo que creíamos, desde ver una caricatura o escuchar una canción de MTV hasta ver los cambios tecnológicos en los videojuegos y las computadoras. Hablemos pues que después del fin de la era y época ochentera que ya todos conocemos, movimientos a favor de la paz, mucho rock psicodélico y una profunda búsqueda de la espiritualidad. En la década siguiente esto cambió hacia un consumismo más marcado, un cambio en las formas de vestimenta e incluso un giro en la mentalidad de la nueva generación, siendo el grunge y el pop punk los principales exponentes incluso en las caricaturas y programas de TV, dándonos así grupos que nacieron en los 90, como Nirvana, Green Day, Blink-182 y mi favorita de estas, Sun 41, aunque la primera de estas nació años antes, durante los 80, fue en los años 90 cuando alcanzó su popularidad. Además de bandas que buscaban dar una narrativa más rebelde, más despierta y mucho más molesta con el sistema que los condicionaba, y aunque muchas de estas bandas no se consideraban punk puro y duro, fueron las bandas más populares y las que mejor se vendían al público, es decir, bandas capaces de sonar más amigable con los jóvenes, volviéndose un género pop-punk. Esto para muchos se alejaba completamente de lo que nació como un movimiento social y se volvió un punk más comercial. Pero bueno, hablamos de los 90. Aquí cualquier banda que tuviese el potencial de volverse comercial tenía bastante más relevancia hasta volverse un icono del momento. Y no hablemos del pop, porque también hubieron bastantes artistas independientes y boy band que agrupaban jóvenes para cantar y bailar, siendo un motor para que las disqueras decidieran ofrecerles contratos y crear los videos de sus canciones que años después serían subidos a internet, pero antes de que llegase, estos eran transmitidos por canales de televisión creados exclusivamente para mostrar y exponer estos grupos o artistas, tales como MTV o Much Music. Así fue la cultura noventera, que para muchos podría ser la peor musicalmente hablando y en cuanto a moda, solo después de la cultura y moda de la década de los 2000. Así que pasemos a analizar qué cosas sucedieron en el año 2016 y qué ha cambiado debido a que no se ha vuelto a ver tan recientemente estas tendencias siendo que ya pasaron 10 años. Es extraño que no haya vuelto con tanta fuerza la cultura noventera que se proyectó en 2016, viendo cómo se aceleró el estilo de vida y que este ciclo de repetición se haya reducido a tan solo 10 años. Aún así no descartemos que probablemente en 5 o 10 años regresen esas modas. Esto no quiere decir que hayamos olvidado lo vivido, durante la época en la cual muchos eran jóvenes o algunos todavía no habíamos nacido.
Hago este video como recordando aquellas cosas que nos marcaron y nos dieron el presente que vivimos hoy en día. Además de dejar un video como cápsula de tiempo, que si yo el día de mañana dejara de subir videos, al menos quedará una recopilación de los ejemplos de lo que se vivió en los 90 y en el año 2016. Hoy en día tenemos los shorts y los reels, videos cortos que representan muy bien el nacimiento del contenido acelerado como lo fue el formato de fotos de Instagram del 2016, o incluso la creación y búsqueda de contenido imperfecto o poco editado que contrasta la epidemia de los videos hechos con IA. Con esto solo digo que la forma de volver a traer de vuelta ciertas tendencias no es imitar, sino ver cómo se repiten patrones del comportamiento y el consumo excesivo de las personas. Esto me parece aún más interesante que solo decir revivir lo vivido de hace años. Hablemos pues de los temas del 2016 más recurrentes y su contenido. Comencemos con el entretenimiento del 2016. Aquí te mencionaré solo algunos ejemplos. Empecemos por los ejemplos más populares. En ese año, las series estaban en su máximo apogeo, siendo Stranger Things el ejemplo perfecto de lo que es no dejar morir una serie y seguirla alargando tanto que hasta los más jóvenes la vieron por la cantidad de años que llevan sacando temporada tras temporada y que la serie tomó un aire más maduro conforme iban avanzando en su trama. También les seré sincero, solo vi la primera de las 5 temporadas que han hecho. Después entendí que estaba dirigida para un público más joven y amplio, y aunque sí me gustó, no terminó encantándome del todo. Sin embargo, esta comenzó como una serie de eventos paranormales al estilo ET, combinando un poco de terror con comedia, que además incluía un grupo de niños al puro estilo Stephen King, para traernos un concepto bastante interesante en cuanto a series de Netflix, y que para entonces ya se predecía que no había forma posible de crear algo nuevo desde cero, ya que se estuvo inspirada en la década retro de los 80 y la miniserie de It. Además, algo que hay que aclarar fue su tremebundo éxito, y cómo esta se posicionó como una de las series más vistas de Netflix durante el 2016. BoJack Horseman. Aquí ya entramos en el terreno de la animación, con un humor ácido, digno de una buena serie para un público más adulto, la cual se distingue de otras que también han parodiado o han hecho burla a los temas recurrentes en Estados Unidos, la tierra yanqui y las armas al 2x1. Aquí vemos la historia de un famoso actor de Hollywood, con muchos excesos, fama y dinero, siendo esta una clara representación de cómo haber crecido en un ambiente familiar tóxico y disfuncional, combinado con una vida pública, conlleva caer en los hábitos autodestructivos, donde cada una de tus acciones puede significar un espectáculo para las demás personas y audiencia. Lo interesante de la serie es cómo aborda temas que podrían ser fácilmente interpretados como realidades. Sin embargo, con el humor y la sátira es como logra posicionarse como una de las mejores series animadas más recientes. Y digo reciente porque aunque salió en el 2014, fue hasta el 2020 cuando esta finalizó. Para aclarar, ya sé que el título dice 2016, pero les aseguro que pocas cosas fueron tan relevantes como películas o series que aunque nacieron pocos años antes, su mayor éxito y popularidad vino años posteriores. Y 2016 fue un puente perfecto para analizar temas de la década, aunque intentaré solo dar ejemplos más adelante de temáticas únicamente vistas en ese año. Pasemos a la música. Ok, en este apartado no hubo mucha variedad, aunque sí una globalización del reggaetón latino, o también conocido como reggaetón urbano, volviéndose este un género aún más comercial, viendo que el origen de este fue ser un género más underground. Fue durante este año su crecimiento en popularidad hasta en países que no hablaban el español, convirtiéndose así en uno de los géneros más escuchados. Canciones como Ginza de J Balvin y Shakey Shakey de Daddy Yankee fueron un fuerte exponente del género y escalando en los videos musicales de YouTube, dejando así atrás el sonido típico del reggaetón clásico, como el dembow, y cambiando a un estilo más limpio y producido. Pero no solo fue el reggaetón el que sacó temas populares, ya que surgieron otras canciones de muchos otros artistas como por ejemplo Seven Years de Lucas Graham, Work de Rihanna, Stressed Out de 21 Pilots junto a Hittens, Starboy de The Weeknd y otras más del género EDM o Electro House como I Took a Pill in Ibiza, y por supuesto Faded de Alan Walker. Y para evitar el fucking copyright no te las puedo poner, pero pueden ir a escucharlas y recordar cómo fue aquella época del 2016. Continuemos con las tendencias de moda. Aquí las redes sociales apostaron por el formato de subir y compartir fotos de momentos sobre la vida de muchos. Esto se elevó gracias a los cambios como que la gente buscaba ver contenido más visual y llamativo, acompañando la moda de aquel momento. Tal es el caso del estilo rock, con pantalones entubados pero desgarrados, playeras de bandas alternativas que se escuchaban mucho antes de que los que les portaban siquiera hubieran nacido, tales como playeras con el logotipo impreso de Nirvana, Guns N' Roses o Ramones eran los más populares, lentes tipo estudiante nerd, botas o zapatillas tipo Converse Low Top o zapatillas ligeras,
gorros y demás accesorios, así como la fuerte tendencia de usar pines en todos lados. Esto se le llamó la estética Tumblr o Grunge Dark. También el uso de chaquetas tipo bomber, los tenis Adidas Superstar y los famosos choker. Este tipo de estética nos recordaba tanto al estilo hipster, pero un poco modificado a la modernidad del 2016, logrando así ser algo más alternativo y pretencioso, y con una estética algo más sutil, inspirada en el mundo de la moda de internet, además de tener una fuerte influencia de la música electrónica, el pop y, como mencioné antes, el rock. Antes de que continuemos, interacción y comentarios son importantes para mí, desde saber si estoy equivocado en alguno de los datos o si necesito seguir mejorando. Opinión es importante. También si te tocó experimentar estos cambios durante tu juventud o si solo te pareció modas pasajeras, coméntamelo y cuéntame en qué parte de tu vida estabas cuando sucedieron estas tendencias. Seguimos. En términos de fenómenos de Internet, fue el lanzamiento de Pokémon Go, que invitaba a todos los jugadores a salir a la calle a capturar Pokémon virtuales, priorizando la convivencia entre usuarios, cosa que era algo novedoso para aquel entonces, además de orientarte a utilizar un mapa para ubicar distintas localizaciones donde podías encontrar dichos Pokémon, y si querías buscar alguno en particular, debías recorrer distancias mayores o incluso estar atento a eventos futuros para así obtenerlo, volviéndose una de las mayores apps de coleccionismo. Pero surgieron varios problemas. Claro que el hecho de salir y buscar Pokémon parecía una buena idea al comienzo, pero jamás imaginaron la cantidad de accidentes que esto provocaría, al estar todo el tiempo pendiente de la pantalla, olvidando que la calle tiene muchos riesgos y estos aumentan si vas distraído. Desde caídas, intrusiones a propiedad privada o incluso accidentes automovilísticos fueron el mayor de los problemas al lanzar una app que te obligaba a salir a la calle y no prestar atención a tu entorno. Vayamos a uno de los fenómenos más virales del 2016 vistos en YouTube, el Mannequin Challenge. Internet, desde que lleva existiendo, ha creado ciertas dinámicas para generar interacciones en redes y que estas sean puestas en práctica colectivamente o individualmente. Este fue el caso del Mannequin Challenge, un reto que consistía en quedar parado sin hacer ningún movimiento, aparentando ser un maniquí, que contrastaba con su contraparte el Harlem Shake, que se hizo viral en 2013. Con los terroristas. Donde se buscaba que un grupo de personas bailaran convulsivamente al ritmo de la canción, con el mismo nombre del reto. Su intención era moverte frenéticamente siempre y cuando fuera durante el drop de la canción. Era una época con un internet más unido. Con los terroristas. El reto de la botella con backflip. Aquí ya entramos en terrenos delicados, ya que toda persona quiso intentar alguna vez hacerlo, y si no lo llegaste a hacer, fue porque así como yo, eras un hater de las tendencias. Pero aún así, yo sí lo llegué a intentar, cuando la tentación me pudo. Y es que hombre con botella de agua que gira, hombre ser feliz. Y era básicamente lanzar una botella, y que ésta cayera parada. Si lo lograbas, lo combinabas con otra dinámica que era el dab, un gesto que marcaba la victoria ante cualquier situación, marcando con un gesto a lo Fortnite que eras el puto amo. También fue el cierre total de una red social que fue una clara predecesora a los shorts y reels, y ya saben de cuál estoy hablando. Así es, de la app Vine, con un formato de videos más cortos con una duración de 6 segundos y que fue la que impulsó la carrera de muchos influencers que hoy en día continúan haciendo videos. También, otra de las tendencias fueron los teléfonos explosivos, los cuales fueron los smartphones Samsung Note 7, que debido a que presentaron una falla en sus baterías de litio, estos causaban su sobrecalentamiento, llegando incluso a explotar en llamas. Tanto fue su alcance de la noticia que hasta La Rosa de Guadalupe le hizo un capítulo. Cerrando con el 2016, este nos trajo muchos momentos únicos en la historia, memes y demás fenómenos virales, que ya muchos olvidamos, por lo que se ha convertido y evolucionado las redes esta última década, y la nueva era de personas más jóvenes que nunca pudieron vivir ese cambio generacional como algunos de nosotros, pero ya les tocará vivir el suyo, ya que para nosotros los que tenemos alrededor de 20 o 30 años, recordamos esos años entre 2010 y 2020 con tanto cariño, ya que vimos a nuestros ídolos de Internet crecer, vimos cómo se crearon nuevos formatos de contenido, y además de todo, vimos cómo nuestra juventud se basó en todo lo que percibíamos en las redes. Agradezco a todos los que han comenzado a ver mis videos. Como agradecimiento quise hacerles un video mejor preparado y con un tema que podría gustarles.
Espero lo hayan disfrutado y seguiré trabajando para mejorar y traer más contenido para ustedes. Con esto me despido, mi nombre es Rito y nos vemos en la próxima. Buena tarde.